Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Es un gusto para mí hacerle un reconocimiento especial a todos los miembros de la mesa. Muy buenos días, señor presidente del Congreso, doctor Roy Barreras. Muy buenos días, presidente de la Comisión Sexta, el doctor Eugenio Prieto, que fue uno de los que nos puso a hacer este oficio hace ya más de un año. Felicitaciones, rompiendo el protocolo de prelaciones, doctora Mari Botajicio, por su trabajo, por su insistencia y por su compromiso con esta causa. Doctora Ruth María Díaz, Estela Díaz, la confundí con la ministra, Gloria Estela Díaz, le decía que hacía días que no nos encontrábamos en ninguna batalla, me da mucho gusto verla. El señor Teófilo, representante de la Organización Mundial de la Salud, y el subdirector, el coronel Gordillo, del Fondo para la Seguridad Vial de parte de la Policía. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo de espera y yo quiero iniciar mi intervención no sin antes hacer una serie de precisiones de la razón por la cual la Contraloría General de la República se viene ocupando de este tema. Realmente, cuando ustedes examinan la ley del plan, la ley cuatrienal, allí encontramos cuáles han sido las decisiones políticas fundamentales del Estado colombiano. La ley del plan tiene iniciativa en el Gobierno Nacional y la aprueba el Congreso de la República y constituye finalmente la Carta de Navegación que establece los criterios, el marco jurídico dentro del cual debe actuar la administración pública o cualquier otra autoridad nacional o territorial que tenga a su cargo la ejecución de políticas públicas. Pues bien, para el periodo que nos rige, tenemos una ley del plan que dedica un espacio especial a la seguridad vial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Contraloría, como entidad encargada de hacerle el seguimiento a la efectividad de la política pública, finalmente hacer una evaluación sobre si efectivamente se han venido cumpliendo los postulados del plan para luego informarle al Congreso de la República, pues tiene como obligación introducirse en todos y cada uno de los sectores, de los temas y de las problemáticas que allí se plantean. Y es obligatorio porque la ley de la República la aprueba el Congreso Nacional y el Congreso Nacional es el pilar de nuestra democracia. Por lo tanto, aquellas voces que piensan que la llegada de la Contraloría es totalmente caprichosa y obedece a cercanías personales con uno u otro miembro de la mesa principal, que realmente el tema no es opcional, como no lo era antes para ningún contralor si ello hubiera estado incluido dentro de la ley del plan. Y tan no es opcional que hace más de un año en la Comisión Sexta, y allí estaba presente Plinio Olano como presidente, pero también el doctor Eugenio Prieto, tuvo un papel protagónico en esta preocupación. Allí se citó a la sociedad civil representada por la fundación que hoy nos convoca y se nos dio la instrucción de hacer una evaluación de cómo se venía desarrollando la política pública. De tal manera que como organismo responsable de servirle de soporte técnico al Congreso y además como instancia que debe velar por la preservación del patrimonio público, por su ejecución eficiente y eficaz, la Contraloría hizo lo que ordinariamente debe hacer. No lo hace tan bien como debería, pero al menos se empeña en hacerlo. Y por lo tanto, cogió la ley del plan y examinó que allí había ya una definición clara de cómo debía ser el comportamiento del Estado, cuáles recursos se debían aplicar a esta problemática y cuál era el objetivo que se buscaba. En las bases del plan se hace un análisis sobre el daño causado por los accidentes de tráfico,
se reportan más de 5.000, casi 6.000 muertes, entre otras una mejoría entre el año anterior y el presente, y se hace referencia a un promedio de 400 personas afectadas en su salud con mayor o menor gravedad como consecuencia de los accidentes de tránsito terrestre. Dentro de esa perspectiva, se establece que existen distintos sectores, distintas entidades públicas que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad del peatón, del conductor, y lo que en términos generales podemos definir como la seguridad vial. Pues bien, resulta que por su parte la Contraloría había ya identificado un problema metodológico en su actuación, y ese problema tiene que ver con hacer prevalecer una lógica totalmente organicista en el control, no evaluar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Educación o el Sistema Nacional del Medio Ambiente, sino limitarse, por ejemplo, a establecer cuál es el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, cuántos funcionarios se contrataron, cuántos contratos se celebraron cuando existían funcionarios ya previstos para realizar esa función o no, cuánto tiempo se demoraron en declarar la caducidad de un contrato porque no se cumplió, pero realmente el tema de la evaluación de la política pública, que finalmente es lo que nos impacta en la calle, no lo estábamos haciendo. Y no lo estábamos haciendo porque además no teníamos la capacidad de ver cada una de las problemáticas planteadas en el plan y definidas magistralmente por el gobierno y el Congreso Nacional. Cuando ustedes se leen la ley del plan, pues realmente entienden lo que es el Estado, lo que tiene que hacer el Estado, y luego la complementan con la ley de presupuesto anual y terminan entendiendo realmente qué le podemos exigir a nuestros gobernantes y qué no. Y obviamente para ustedes es opcional, pero para la suscrita no lo es, motivo por el cual, ciñéndonos estrictamente a los parámetros establecidos en esa ley, entendimos que requeríamos nuevamente hacer una auditoría intersectorial, es decir, no podíamos limitarnos a examinar si el viceministro de Transporte había hecho algo o había dejado de hacer algo por la seguridad vial, porque esa era tan solo una patica del problema, pero además una patica muy chiquita, con 1.500 millones de pesos de presupuesto, que no siempre se destinan de manera directa y clara a cumplir el objetivo que establece la ley de presupuesto en esta materia. Pero si nos hubiéramos quedado allí, realmente yo no tenía nada que contarles hoy, ni tenía posibilidad de rendirles cuenta a la Comisión Sexta, que fue la que me puso esta tarea. Nosotros, por lo tanto, nos ocupamos de identificar cuáles son los sectores responsables y cuáles han sido los recursos que han tenido a su disposición para ejecutar, para cumplirle al mandato legal de la seguridad vial y cómo lo han hecho. Lo primero que nos dimos cuenta es que este dilema metodológico que nosotros nos planteamos, lamentablemente no se lo han planteado al interior de la administración pública. Aquí hay una fragmentariedad en la ejecución de la política que obviamente no nos permite establecer si realmente hay avances o no hay avances, pero sí nos permite explicar en muchos casos cómo hay gasto inútil de recursos, cómo hay desviación de recursos y cómo hay sobreposición de funciones sin que finalmente podamos responsabilizar a un viceministro de Transporte de todo lo que está pasando en el país como consecuencia de la accidentalidad vial. Por lo tanto, ya lo dijo la doctora Botajicio, y la Contraloría lo viene advirtiendo y así lo consignará en el resultado final de su trabajo, es indispensable que exista una autoridad de la seguridad vial que esté en capacidad de coordinar y de dirigir y de dar órdenes a los distintos sectores, por una razón muy sencilla,
y es que están involucrados varios ministerios, varios ministros, y cuando examinamos el tema en concreto nos damos cuenta de que se trata de una responsabilidad totalmente marginal e incluso que se va desdibujando en cuanto a su compromiso directo y presupuestal con la seguridad vial, de tal manera que tenemos de pronto mucho de capacitación de quien no tiene que ver con este tema, muchos foros, todos ellos muy importantes, pero realmente lo que sucede aquí, y este sí es un punto muy grave, señores parlamentarios, es que el Estado se desprendió de la política pública de seguridad vial. La seguridad vial de las carreteras se le confía al concesionario. Es un capítulo más de cualquier contrato sin que existan parámetros objetivos que definan los más elementales criterios, por ejemplo, de señalización y de cuándo lo deben hacer y qué sucede cuando la vía está cerrada y la obra está parada. ¿Cuántos han sido las víctimas de accidentes de tránsito como consecuencia de los incumplimientos en materia de concesiones? Y allí, ¿qué sucede? Sucede la responsabilidad del Estado. Justamente la víctima demanda por falla o falta del servicio y resulta que la responsabilidad del Estado surge única y exclusivamente porque se desprendió totalmente de esa política y el tema termina siendo un tema de negociación con cada concesionario sin que a la postre existan criterios objetivos que nos definan qué es la seguridad vial. Entonces, ese es el segundo tema, falta de coordinación, falta de una autoridad rectora y realmente la política se estableció en la ley del plan y de ahí para abajo el tema no se volvió a plantear ni a nivel de autoridad ni a nivel de reglamentación, salvo la última discusión a la que ya se hizo referencia respecto de la sanción de privación de la libertad a quien conduzca en estado de embriaguez y cause un accidente. Entonces ustedes verán que es una intervención totalmente marginal. Les decía, aquí se involucran muchos sectores y muchos actores. ¿Por qué razón? Porque el tema tiene que ver con los aspectos institucionales, que son los que les acabo de mencionar, tienen que ver con la cultura, con la educación de nuestros ciudadanos, para que entiendan que conducir un automotor es una actividad que puede ser peligrosa en determinadas condiciones y que por lo tanto no deben colocarse en estado que no les permita reaccionar oportunamente ante situaciones imprevistas o casos más patológicos, quien sabiendo que al consumir determinadas sustancias va a tener comportamientos de agresividad, etcétera, pues también todo esto debe ser previsto dentro de la formación, dentro de la cultura, etcétera. Este punto que tiene que ver básicamente con el sector de educación, con el Ministerio de Educación, con las Secretarías de Educación y con la definición de los currículos, a más de la manera como se otorgan pases en nuestro país para poder conducir un carro, no ha sido todavía terminado por nosotros. Estamos iniciando esta parte de la auditoría y por lo tanto mi presentación va a ser incompleta como consecuencia de ello. Hay unos aspectos que todavía no hemos terminado y que no podemos obviar precisamente por la necesidad de ver esto como un todo. Por otro lado, tenemos el tema de los vehículos y equipos de seguro. En este punto sí tuvimos ya actuaciones y les quiero decir que el resultado no es para nada satisfactorio. La situación del RUN es una situación muy precaria, no existe absolutamente ninguna garantía de seguridad informática, eso nosotros lo transformamos en un hallazgo y en un proceso de responsabilidad fiscal, motivo por el cual no quiero profundizar sobre el tema, toda vez que yo deberé intervenir en la segunda instancia y evaluar las pruebas, pero por fuera de ese proceso les quiero decir que la problemática de este sector es muy grave porque realmente la fe pública está siendo defraudada. Hay lugares en el país donde se puede obtener un pase sin haber ido, ya son miles y miles los casos donde
Por un lado se hace el examen médico, en el otro se hace el examen de conducción y a los 3 minutos se obtiene en otra ciudad el pase, y esto puede ingresar al RUN tranquilamente sin que exista ningún control que ponga en evidencia que allí hubo defraudación. Casos paradigmáticos como el de La Estrella, donde hay 3.000 habitantes y han expedido 6.000 pases. Magangué es otro caso muy complicado, el caso de Soledad. Este es un tema que nosotros consideramos es de responsabilidad de las autoridades penales y así lo hemos puesto en conocimiento de ellos desde hace más de año y medio, cuando pudimos identificar esta situación. Las personas que tienen los centros de acreditación establecidos de manera legal denuncian permanentemente que el negocio está realmente al punto de desaparecer como consecuencia de la ilegalidad y la ausencia de controles estatales. Entonces, independientemente del interés patrimonial de este o aquel operador, lo que hay allí es un sistema de defraudación de la fe pública, donde vehículos que están siendo buscados porque con ellos se cometió un ilícito, se les cambia la placa y vuelven a circular tranquilamente. Personas que tienen infinidad de multas por ser realmente un peligro ambulante, logran obtener nuevamente su pase sin pagar las multas, sin ningún tipo de sanción. Entonces, realmente la utilidad del RUN y la confiabilidad es un tema que incluso yo lo catalogaría como de seguridad nacional. Me parece que el tema no es menor y no ha habido ni reacción del Ministerio, ni reacción a los debates que oportunamente ha hecho el Congreso de la República, allí cualquiera puede circular con antecedentes o no, con cualquier vehículo, porque en cualquier lugar se vende un pase y lo que es peor puede subir al sistema sin que exista ningún tipo de control. Entonces, ¿cuál es la capacidad del Estado hoy para garantizar la seguridad de los vehículos que están transitando? Cero, cero. Incluso hay casos en que es más costoso obtener la licencia legal que aquellas que se obtienen al margen de la ley, lo cual pues es un contrasentido económico. Bueno, por otro lado tenemos el tema de infraestructura vial. En nuestra presentación nosotros ponemos énfasis, y esto ya lo pudimos establecer con una auditoría muy detallada, ponemos énfasis en cómo son los concesionarios los que han terminado responsables de la seguridad vial sin que existan claros parámetros objetivos, sin que se acojan los parámetros objetivos que existen a nivel internacional, y este tema termine siendo definido mediante negociaciones bilaterales entre la entidad estatal y el concesionario, y no en pocas ocasiones termina siendo mucho más flexibles y laxos, y sobre todo dando prórrogas y espacios de tiempo que al final se traducen única y exclusivamente en gravísimos accidentes de tráfico. Permitir que una vía sea cerrada y no poner la suficiente señalización es casi ser cómplice del delito de homicidio. O sea, es perfectamente previsible lo que va a pasar en estas vías en la noche, hasta el punto que en nuestros procesos de responsabilidad la Contraloría ha iniciado a incluir como responsabilidad del concesionario las indemnizaciones que el Estado viene asumiendo como consecuencia de estos accidentes causados por falta de señalización, siendo obligación del concesionario hacerlo, porque no encontramos un solo caso de repetición del Estado contra el concesionario. Les decía que como consecuencia de esto les puedo dar un reporte bastante negativo, solamente voy a mencionar los casos donde no hay señalización, en los túneles no hay extinguidores y otras formas de reacción contra posibles incendios. Entonces podemos empezar a mencionar la carretera Orrapipujasi, Depresión Vergel, Florencia, ruta tramo 20 de la 2003A, y así están todas identificadas, pero no quiero aburrirlos.
Puente Tacuyá, Puente Túa, se observó diferencia entre el ancho de la calzada y el ancho del puente y no existe adecuada señalización, situación que genera inseguridad en la transitabilidad de la vía. Concesión Santa Marta de Riohacha, deficiencias en el mantenimiento rutinario, no hay señalización horizontal ni vertical. Concesión Cartagena-Barranquilla, diferencias en mantenimiento rutinario en cuanto a señalización horizontal y vertical, hundimiento de la vía, en algunos sectores de la vía no se ha realzado la cuneta, lo cual genera inseguridad en la transitabilidad de la vía. Concesión Cartagena-Barranquilla, bueno, y así podemos seguir. Concesión Villavicencio, esta está de moda, no se han atendido las recomendaciones de los especialistas en relación con la carga permitida en el puente Quebrada Blanca, aunado a debilidades en el control por parte de la Policía de Carreteras, no existe control de incendios en los túneles que hacen parte de la vía concesionada. Concesión de Vinorte, mantenimiento, y así les puedo seguir mencionando todas y cada una de las concesiones y donde pudimos identificar en concreto en desarrollo de esta auditoría, que olvidé decirlo y es muy importante señalarlo, se trata además de una auditoría articulada en desarrollo de las normas que nos da la facultad de realizar este tipo de auditorías con veedurías ciudadanas. En este caso, pues precisamente lo estamos haciendo con la Fundación por la Vida y estos ya son resultados concretos que surgen de esta auditoría. Bueno, y por lo tanto, tanto desde el punto de vista de los vehículos como desde el punto de vista de la situación de señalización y prevención de accidentes de nuestras vías, creo que el balance no es positivo, de tal manera que la Contraloría, con las herramientas que tiene, pues inicia a formular los respectivos hallazgos que hasta el día de hoy, comprendiendo todos los sectores, incluido la atención a las víctimas, o sea, lo que tiene que ver con la salud, superan la suma de 800.000 millones de pesos. En cuanto a la salud, que sería el quinto sector al que quiero hacer referencia, el tema de atención de las víctimas, aquí nuevamente encontramos un caso donde el problema no es de recursos, hay recursos suficientes, entre comillas, hay recursos sobrantes, pero también hay prácticas defraudatorias del sistema, toda vez que, por ejemplo, hay atención que se hace por emergencia porque la facturación es más alta, sin ser necesario pues que el paciente, a pesar de que venga un accidente de tránsito, no requiera esta atención de urgencia por determinadas situaciones. Por otro lado, en la ley del presupuesto, yo no sé si ustedes examinaron, hay un cambio de destinación de estos recursos. Yo tengo dudas de la legalidad porque se trata de la parafiscalidad, pero sin embargo es importante que ustedes, honorables parlamentarios, lo revisen. Hay un tema que tiene particular significación fiscal y es que para el Fondo de Seguridad Vial también se destinan los recursos que tienen que ver con, se recogen, que provienen de las multas y esto está tercerizado en contratistas que tienen la responsabilidad precisamente de hacer estos cobros. La evaluación de la Contraloría arroja cifras muy importantes en términos de prescripciones y caducidades. Se supone que cuando se terceriza un servicio es para que el Estado pueda beneficiarse de la eficiencia, la eficacia, la economía y la transparencia del operador privado, porque teóricamente el excesivo reglamentarismo en el funcionamiento de la administración pública nos hace por definición ineficientes. Pues lamentablemente nosotros ya tenemos hallazgos por más de 69.000 millones de pesos como consecuencia del no cobro oportuno por parte de estos operadores privados. No voy a mencionar los nombres, pero aquí los tenemos identificados. Y también tenemos hallazgos específicos en lo que tiene que ver con el tema muy polémico, muy debatido de la chatarrización. Que ascienden a más de 12.000 millones de pesos. Esto es todo lo que la Contraloría hasta el momento puede reportar como consecuencia del trabajo que se viene haciendo
con las características novedosas para la institución, que repito son las siguientes. Primero, el encargo específico del Congreso que lo hiciéramos. Lo segundo, se trata una auditoría articulada con el sector, con una veeduría ciudadana, el desarrollo de los mandatos del Estatuto de la Participación Ciudadana. Tercero, se trata de una auditoría intersectorial, porque de lo contrario no podríamos entender bajo ninguna perspectiva cuál es la problemática de la seguridad vial y cuáles deberían ser los correctivos a adoptar. También repito que no hemos terminado esta auditoría, tenemos todavía 2 puntos por finiquitar, de tal manera que cuando estemos listos se los diremos, señores parlamentarios. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan unas muy productivas jornadas.